primero en el capítulo del libro menciona la semiología del pulso arterial y no sé si es importante o no, pero menciona a Imhotep y Abre a... tu cámara, por favor. Ok. Bueno, habla de un poco de historia, ¿no? Sí, habla un poco de historia. Y pues menciona quiénes fueron como los primeros en, en introducir sobre el pulso. Y menciona también como una obra que hizo ¿cómo se llamaba? No me acuerdo bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hicieron observaciones sobre el pulso. Y pues menciona que la palpación del pulso es mejor hacerla en la radial y en la carótida. También explica cómo es la forma en que se debe tomar el pulso y dice que es mejor cuando el brazo está extendido y el antebrazo está en semipronación y la muñeca también debe estar como algo flexionada, ¿sí? Como algo así. ¿Cómo? Como, o sea, es que no se ve. Como algo así, como así. Ok. ¿Cómo acomodarías tus dedos? Como el pulgar. Déjame. Sí lo leí, pero déjeme acuerdo. No me acuerdo. ¿Alguien que le diga a Cristel cómo los va a acomodar? ¿Nadie le puede decir? ¿No son los dedos extendidos, doctor? Decía que era con el pulpejo de los dedos. ¿Pero de qué dedos? El medio y el índice. El medio y el índice, ¿dónde van? ¿Sobre la arteria? En la muñeca, algo así decía. ¿Cuáles son los dos mejores sitios para palpar el pulso arterial? En la carótida y en la arteria radial. Ok, entonces, dedo, índice y medio. Si estamos hablando del radial, se colocan. Entre el canal del pulso, entre los tendones del supinador largo y por fuera. Ok, entonces en el canal radial. Ajá. ¿Y dónde se va a poner el pulgar? Sobre la cara dorsal de... Ok, entonces como si estuviéramos pellizcando, ¿no? O sea, como si Sí. estuviéramos haciendo una pinza. Y se dice que debe de ser a contra. ¿Qué quiere decir? Que si checamos la mano derecha del paciente, nosotros lo vamos a hacer con nuestra mano Izquierda. Izquierda. Y si checamos la mano izquierda del paciente, va a ser Derecha. Derecha. ok. Entonces, esto realmente, la evaluación del pulso, muchos cardiólogos dicen que tiene muchas connotaciones en cuanto a que te puede dar mucha información. La realidad es que actualmente la evaluación del pulso sí te da información, pero ya hay otras cuestiones que lo han
superado. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una pletismografía? Mm, No, no. ¿Habían escuchado alguna vez eso? tampoco. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha visto un oxímetro? ¿Saben qué es un oxímetro? Sí, eso sí. Sí. Sí, para medir el oxígeno en sangre, es como un aparatito que se pone sobre el dedo. Ok, ¿alguno de ustedes tiene un oxímetro? Sí. Sí. Sí, Ok, quien tenga un oxímetro ha visto si el oxímetro generalmente te da un parámetro de saturación, un parámetro de frecuencia cardíaca y te da una curva. De los que tienen oxímetro, ¿a cuántos de ustedes les da esa curva? Una serie de curvas. ¿Cuántos? Bueno, en el mío no. Bueno, no me Yo fijo, tampoco pero lo noto en el mío. ¿No da curva? Nada más les da Y nada más da el número. a mí solo me da el seguro. numerito de oxigenación en sangre y Y la- Como la La- serpientita de abajo, ¿no? Bueno, esa serpentita son las curvas. Generalmente todos los oxímetros lo tienen. ¿Qué se les ocurre que es esa serie de curvas que se ven abajo en el oxímetro? Los latidos. ¿Y por qué si son los latidos tienen esa representación? Si ustedes vieron el texto, si lo leyeron, vieron que en la página 242 pone algo que dice una traducción esquemática de variedades del pulso arterial. ¿Sí vieron esa imagen? Sí. Cristel, tú que nos estás dando el tema, ¿viste esa imagen? Sí. Aparece la primera que dice pulso normal. Sí. ¿Alguien de ustedes tiene a la mano su oxímetro? Ah, ¿Quién fue quien dijo que tenía la serpentita? Yo, pero yo no tengo. creo que yo Y tengo. luego, Deje checar. Ah, es que sí había visto la imagen. ¿alguien que tenga su oxímetro a la mano? Yo, pero deje, voy por ahí. Ok. Vamos a ver esa mentada. Si ustedes le ponen un oxímetro a un paciente, ese oxímetro nos está dando una traducción esquemática del pulso del paciente. Entonces, realmente una evaluación con el puro pulso sí nos puede orientar, pero la evaluación no invasiva por medio del oxímetro ha superado a muchos aparatos. De hecho, hay intensivistas, porque aquí realmente los expertos son ellos en este aspecto, ni los cardiólogos. Hay intensivistas que con solo ver una curva de pletismógrafo, la curva de pletismógrafo se refiere a esa ejemplificación del pulso, que pueden llegar con un paciente, ver y específicamente decir, el paciente está vasodilatado, el paciente está con vasoconstricción, el paciente va a desaturar o va a hacer eso, nada más con la interpretación de la curva de Pletis. Eso era lo que antes hacían los cardiólogos, sintiendo el pulso. Técnicamente ellos decían que al sentir el pulso, ellos podían interpretar anormalidades en el paciente, si tenía vasoconstricción, si tenía todo eso. Pero sin embargo, ¿cuál se les ocurre que es el problema de esto?
¿Cuál se les ocurre que es el problema de esto? ¿Que puede haber fallas? ¿Y por qué serían las fallas? Las fallas serían porque esto depende de los dedos del que esté interpretando. Obviamente, si tú pones a lo mejor a 4 médicos a que chequen pulso, probablemente cada médico va a tener una interpretación distinta. Recuerden que en medicina sí, para fines prácticos, la clínica es la que nos importa, pero una parte es buscar ser objetivo. Entonces, por eso siempre decimos que la clínica nos va a orientar y con los paraclínicos vamos a comprobar esa sospecha. Entonces, ese será el problema. A ver, Cristel, ¿fuiste por tu oxímetro? Sí, pero creo que ya no funciona. Yo aquí ¿Tiene tengo el curva? mío, doctor. ¿Y tiene curva de pletis? No. ¿No? Voy a ir por otras. ¿Mandé? Voy a ir a ver si son las pilas. O sea, voy por otras pilas. Miren. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí. 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 ¿Sí ven esa curva de abajo? Sí. Sí. Esa curva de abajo es la curva del pletismógrafo. Quiero que comparen esa curva con la curva que ven en el texto. Se ve como la de pulso normal. Ahora vamos a hacer distintas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer movimientos inspiratorios. ¿Vieron eso? Sí. Se ve como la de discroto al principio. ¿Vieron cómo se aplanó un poco y se separó? Sí. Hice una inspiración profunda. A ver si el de Cristel también tiene. Eso realmente es lo que nos ha traído más información que el pulso actualmente. ¿Por qué? Porque resulta ser que un oxímetro es un aparato que es de entrada muy económico. Segundo, prácticamente cualquier persona puede tener acceso a él. Incluso ustedes como médicos podrían decirle a un paciente, ¿sabe qué? Póngase su oxímetro y mándeme un video o póngamelo en videollamada para ver cómo se está comportando la curva del pletismógrafo y nosotros nos podríamos dar cuenta de muchas cosas. Si se dan cuenta, ahí les ponen las explicaciones principales. Y si ustedes leen específicamente en el texto, si es que lo leyeron, ahí viene de alguna manera explicación de patologías asociadas, que nos interesa principalmente, pues pacientes que van a tener trastornos del ritmo o pacientes que van a tener trastornos de la respiración. Eso sería lo que nos modificaría mucho más el pulso. ¿Ya regresó Cristel?
Sí, ya. Ahora, Cristel, explícame. ¿Sí traes tu oxímetro o no? A ver, póntelo. Válgame, no veo. ¿Tiene curva? No vi, la verdad. No A te lo mejor escuchas, si le Cristel. pones al audio. Si le pones al audio, a lo mejor te escuchamos. Perdón. Que voy a conectarme con el teléfono porque creo que con la computadora no se ve bien. Pero si tiene curva, esa es la gran Sí, sí interrogante. tiene. ¿Ok? Bueno, sí, déjenme. Listo. Ok. Ay, ya se quitó. Y ahí se vio la trampota. Ahí se vio el texto abierto y toda la cosa. Ahí como que miran al frente y ay, se les ve el ojo. ¿Sí se ve o no? Sí se ve, pero creo que Es que tienes que apagar el audio de, no sé si es de la compu donde estás leyendo. Apaga el del cel, pícale a ya lo apagué. a la bocinita de, Ok. de la esquina superior izquierda. Yo lo apagué, pero es que no sé si tiene que ver que me están sudando las manos y no agarra. A ver, pues Ya, sécatelas o no sé. no se ría. Mira, otra vez. Ok. ¿Ya? No. Ay, ya me rindo. ¿Sí se ve? No muy claro. Es que no enfoca. Ah, ya se ven las rayitas. Ya.
Bueno, estoy en clase. ¿Ya lo quita? Ya les Sí, pero luego explicaste me cuál es la vuelvo a poner. onda. Ya les explicaste cuál es la onda sistólica, cuál es la onda pulmonar. No. Ok, enséñanoslo. Ay, se ve borroso, ¿verdad? Sí, ok, ahí abajo ya se ve la curva. Si se dan cuenta, esencialmente está compuesto por dos curvas. Ok, ya está marcando bien, digo, porque ahorita estaba marcando 30 de saturación. Y como que no, entonces, abajo, que es la curva pletismográfica, nosotros vemos esencialmente la representación del pulso. Esa representación está compuesta por dos curvas. Una primera onda que es así más alta, que es la onda del pulso. Esa es la que va a estar dada principalmente por la imagen, entre comillas, de la presión arterial, o sea, es la imagen del latido como tal. Y la segunda curva va a reflejar cambios respiratorios. La primera es una curva de alta frecuencia, es una curva alta. La segunda es una curva de baja frecuencia que va a estar dada por los cambios que hay en la presión en el interior del tórax. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Principalmente nos interesa interpretaciones en la amplitud. ¿Qué quiere decir la amplitud de una curva? Pues qué tan gruesa o qué tan delgada es esa curva. Entonces, por ejemplo, si nosotros pedimos, como ahorita hicimos el ejemplo, a Cristel que haga una inspiración muy profunda y que la sostenga, vamos a ver qué es lo que pasa con la curva. Ok, si vemos el cambio específicamente en la curva, vemos cómo se modifica. De todas maneras, me parece que no estás censando bien, porque te está oscilando mucho la saturación. De repente marca saturaciones en 90, ahorita bajó hasta 80. Entonces, digo, eso no sería algo 100% fiable si tenemos esos cambios tan drásticos en una persona, entre comillas, sana. ¿Qué es lo que nos van a dar cambios de amplitud o cuáles son las interpretaciones que nosotros tenemos que dar? Si de repente me aumenta mucho la amplitud de las curvas, de la curva de pulso, entonces yo debo de entender que mi paciente tiene una vasodilatación. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones importantes de una persona con una vasodilatación? ¿Por qué se les ocurre que alguien se podría vasodilatar? Si quieres ya deja el oxímetro, Cris. Sí. ¿Cuáles serían las condiciones por las que alguien podría estar con una vasodilatación?
Fármacos. ¿Qué tipo de fármacos? Vasodilatadores. Muy bien. Sí. Ok, fármacos. ¿Qué otra? Obviamente esa sería una inducida, pero estamos hablando de cuestiones que nos dirían patología. Te la paso si me dices, por ejemplo, intoxicación de algunos fármacos. Ok, sí podría ser. Principalmente, ¿qué fármacos generarían vasodilatación? Salbutamol, quizás. Ok. ¿El salbutamol qué efecto tiene? Adrenérgico. ¿Adrenérgico qué? Adrenérgico mimético. Minútico. ¿De qué tipo de receptor? De receptores alfa. ¿Están de acuerdo? No, se supone que el salbutamol es para los beta. Ok, es un Un agonista agonista de selectivo, los de pero ¿de adrenérgicos. qué beta? ¿Pero de cuál beta? ¿De cuál beta? Mm, Es un agonista selectivo beta 2. Es selectivo, es por eso que no genera vasodilatación, no afecta a los beta 1. Genera cronotropismo positivo, que es distinto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a incrementar la frecuencia cardíaca, pero no genera un efecto vasodilatador. ¿Qué medicamentos sí generan efecto vasodilatador? Ahorita me dijiste los alfa. ¿Qué medicamentos son agonistas alfa? Como epinefrina. Epinastina. ¿Qué es lo que hacen los alfa? Tendríamos que tener, para tener una vasodilatación periférica, deberíamos de tener un agonista alfa o un bloqueador alfa. Sí. Sí que Oh, no, necesitaríamos un agonista. un agonista. ¿Están todos de acuerdo? Anda, chavos, es fisio básica. Es pura fisio. Y de hecho, Farma. Farma ya la vieron, ¿no? Sí. Farma ya la vieron, ¿sí o no? Sí. Sí, luego son los antagonistas de los receptores alfa, los que van a generar vasodilatación periférica. La inhibición selectiva de los receptores son los que van a generar que exista vasodilatación en los vasos. ¿Cuál es el inhibidor selectivo alfa 1 más importante? ¿O qué tipo de familia de medicamentos? ¿Cuál es la respuesta a tener una vasodilatación? Respuesta fisiológica. Si hay una vasodilatación, ¿qué va a pasar? Baja la presión arterial. Ok, entonces son los antihipertensivos.
¿Y cuál antihipertensivo es el inhibidor, el antagonista selectivo alfa 1 por excelencia? La prazosina. ¿Qué dijeron? Nada. Dijeron captopril. No, no es cierto. No alcancé a escuchar. ¿Qué dijeron? Sí, Si dije, alguien pero dijo se captopril, cancela. se la bañaron. ¿Cómo actúa el captopril? Ay. Pues es un inhibidor, pero este actúa en lo de el riñón, ¿no? Ay, no sé. En el riñón, o sea, inhibe las funciones del riñón. No, de la parte de lo de angiotensina, eso. Ay, no. Por eso dije que se Se cancelaba. llaman IECAS, inhibidoras de la enzima convertidora de angiotensina. Ay, no. Bueno, ¿en qué otras situaciones podríamos tener vasodilatación en los pacientes? Aparte de fármacos, ¿qué otras cosas? Con el ejercicio, ¿no, doctor? Pero estamos hablando ya de circunstancias patológicas. O sea, ya dijimos que fármaco sería algo esperado o en intoxicación, pero circunstancias patológicas. No se les ocurre ni una. Si la vasodilatación dijimos que se traduce en la baja de presión, entonces, ¿qué circunstancias son las que favorecen esto? ¿En qué cuestiones o en qué situaciones patológicas tenemos baja de presión importante? En el shock. Anemia. En el shock, ok. Entonces, el choque sería la situación más común en la que tendríamos vasodilatación. Ahora, ¿en cuáles de los choques sería el más común que la traducción es vasodilatación? Porque existen distintos tipos de choque. El hipovolémico. En el hipovolémico, como su nombre lo dice, hay una baja de presión por una baja de volumen. En sí no es que haya una vasodilatación. En sí el paciente pierde volumen, incluso el paciente tiene una vasoconstricción tratando de ganar tensión arterial y mantener el poco volumen. ¿En qué choque hay vasodilatación? Entonces sería en el cardiogénico. En el cardiogénico no está funcionando el corazón. O sea, acá lo que no está mandando sangre adecuadamente es la bomba. No es una respuesta de los vasos. Es El una séptico. respuesta de falla cardíaca. Pues sí, pues ya qué tanto les queda. Ya nomás les quedaba el anafiláctico, que hubiera sido válida porque genera una vasodilatación importante por la descarga de histamina. Y en el caso del choque séptico, la traducción esperada es la caída de la resistencia periférica. ¿En qué se traduce la caída de la resistencia periférica de los vasos? En una vasodilatación severa. Entonces, choque séptico y anafiláctico generan vasodilatación de manera patológica. ¿En qué otras situaciones podemos tener vasodilatación?
Piensen. Pongan la ardillita. ¿De qué está acompañado el choque séptico clásicamente? Infección. ¿Y qué generan las infecciones? Inflamación. ¿Por qué le dirías a una persona, ay, a lo mejor trae una infección? Por la fiebre. Por fiebre. Entonces, la presencia de hipertermia se traduce en vasodilatación. Por eso los pacientes con fiebre sostenida, la primera respuesta es el incremento de la frecuencia cardíaca con el incremento de la tensión arterial, y si se mantiene la fiebre, va a haber una caída de la resistencia periférica y el paciente va a presentar un choque. Se va a hipotensar, se va a vasodilatar. Entonces ya tenemos choque séptico, anafiláctico, tenemos hipertermia de cualquier causa. Obviamente la hipertermia no solo es por infecciones. ¿En qué otras situaciones podemos tener hipertermia? Problemas neurológicos. ¿Ok? ¿Qué tipo de problemas neurológicos? Del hipotálamo. El hipotálamo. Un poquito más. Digo, no es así como que, ay, mi paciente tiene un problema del hipotálamo. Patologías, nombres. Meningitis. No sería lo habitual, más bien ahí sería por el origen probablemente infeccioso. A lo que le llamamos hipertermia maligna es la hipertermia que es de origen del sistema nervioso central. Entonces, un evento vascular cerebral nos puede generar una hipertermia maligna. Son pacientes que no se les baja la temperatura con nada. Podemos tener pacientes con hipertermia secundaria a patología, por ejemplo, muscular, una rhabdomiólisis. Pueden haber pacientes con hipertermia, por ejemplo, por lesión renal aguda, un golpe de calor. ¿Sí me explico? O sea, no es específico de las infecciones. ¿Qué otra cosa generaría vasodilatación? Podría ser anemia. ¿Y por qué la anemia generaría vasodilatación? Bueno, causa hipotensión. Y creo que ¿La también anemia causa hipotensión? podría, sí, creo que y eso como un síntoma de la anemia. A ver. ¿La hipotensión es un síntoma? ¿O es un signo? Signo. Ok, es un signo. ¿La hipotensión es un signo de la anemia? ¿O la anemia tiene síntomas como fatiga y cansancio? Que no quiere decir que el paciente esté hipotenso. Porque si ustedes hicieran el ejercicio fisiopatológico,
entenderían que una persona al tener anemia, lo primero que va a tener va a ser taquicardia como respuesta a la anemia. Posteriormente, al tener taquicardia, va a tener, ¿cómo es que cómo fisiológicamente entendemos la tensión arterial? No entendí la pregunta. Sí, ¿cómo se ejemplifica la presión arterial o cómo se saca la presión arterial? Por midiéndola Fisiológicamente. ¿Con el baumanómetro? Ay, no manches. Fisiológicamente, Ah. fisiológicamente. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre al transportarse en los vasos, en las paredes de los vasos arteriales. Ok, pero ¿cómo funciona? ¿Qué sería la tensión arterial? ¿Cómo se saca? Ay, Midiéndola no, por chavos, están milímetros muy de mal en mercurio. fisio. ¿No les suena gasto cardíaco, resistencia periférica? Sí. Anda, están bien mal en fisio, ¿eh? Pero mal. Y fisio es todo, es entender patología. ¿Qué? Era algo del volumen de expulsión con la resistencia de los vasos, y esa era la fuerza que ejercían, el volumen y la resistencia, algo así. Ok. Bueno, no es el motivo de esta clase, pero si en algún momento de su vida esperan entender patología, tienen que entender cómo funciona la fisiología. Y si no entienden la fisiología, entonces tenemos problemas serios. ¿Por qué? Porque resulta ser que ya van a empezar con lo que le llaman las áreas clínicas. Y las áreas clínicas es pura fisiopatología. Entonces, yo les recomiendo, a manera de comentario, que revisen ampliamente fisiología, porque si no, no le van a entender a muchas cosas. Porque uno debería de entender inmediatamente que la traducción de anemia es la taquicardia. ¿Por qué la anemia genera taquicardia? ¿Por qué? Como compensación ¿Compensación de qué? de la falta de oxígeno por falta de, pues, de glóbulos rojos, va a hacer que... Ok. Entonces, al no haber una adecuada concentración de hemoglobina, no hay una adecuada liberación de oxígeno en los tejidos. Al no haber una adecuada liberación de los tejidos, que es lo primero que piensa el corazón, pues voy a mandar más. Entonces hay primero una taquicardia. Esas sí son manifestaciones de anemia. ¿Qué es lo que te dice el paciente? No te dice tengo taquicardia, te dice tengo
palpitaciones. Esa sí es manifestación de anemia. Y si incrementa la frecuencia cardíaca, ¿qué le va a pasar a mi tensión arterial? También va a aumentar. En un principio va a aumentar. En algún momento, si el corazón mantiene una taquicardia por mucho tiempo, va a generar o arritmias o falla o etcétera, y por lo tanto va a haber una caída de las resistencias. Pero de primera instancia la anemia no tiene hipotensión como signo. Los síntomas de anemia, fatiga y cansancio van en relación a la pobre entrega de oxígeno a los tejidos. En algún momento les pregunté si sabían qué era la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina explica eso. ¿En qué momento la hemoglobina libera oxígeno a los tejidos? ¿Qué tiene que ver el pH? ¿Qué tiene que ver varias circunstancias sobre la hemoglobina para que se quede con el oxígeno o para que lo libere? Entonces, ¿qué otras circunstancias genera vasodilatación? Pues estaba muy sencilla. Era drogas. Infinidad de drogas que toman los pacientes o la gente generan vasodilatación. Solo habría una droga como tal con un efecto vasoconstrictor muy potente, que es la llamada cocaína. Todas las demás drogas en general tienen un efecto vasodilatador. Eso es en el aumento de la amplitud de la onda de pulso, que es la primera onda, la de alta frecuencia. Si la onda de pulso tiene una disminución de la amplitud, entonces vamos a tener el efecto contrario, que va a ser una vasoconstricción. Y por lo tanto, ¿en qué situaciones se va a presentar una vasoconstricción? Ahorita explicamos en cuáles va a haber una vasoconstricción. En cuál de las que dijeron explicamos que va a haber una vasoconstricción. ¿Cuál? Hicimos el ejercicio. Dijimos que si una persona pierde volumen, la respuesta del cuerpo va a ser generar vasoconstricción para mantener ese poco volumen y tratar de mantenerlo en los órganos principales. Entonces, ¿en qué circunstancias va a haber vasoconstricción? En hipovolemia. Y la otra es, si en hipertermia había vasodilatación, en hipotermia va a haber vasoconstricción. Es por eso que en el invierno siempre son más comunes los infartos. Es por eso que en las mañanas siempre son más comunes los infartos. Eso tiene que ver con realmente a mí lo único que me interesa que ustedes sepan del pulso es que podemos tener una representación esquemática y que sepan cuál es la frecuencia normal. Ya la vimos cuando hablábamos de latidos cardíacos. No me interesa tanto que aprendan a hacer interpretaciones de pulso, no. A mí me interesa que aprendan a hacer interpretaciones rápidas de pletismografía. ¿Y cuáles me interesan? Solo la onda de pulso. Porque podemos interpretar también la onda respiratoria, podemos interpretar lo que hay debajo del área de la curva de cada onda, y todo eso nos da exagerada cantidad de información. Pero con que ustedes puedan, por ejemplo, con un oxímetro en un paciente que está conectado en una terapia, que ustedes llegan, vean el monitor y vean la onda de la pletismografía, ustedes pueden decir, canijo, ese paciente está vasodilatado.
O bueno, si ese paciente tiene un aumento de la amplitud de esa onda, que ustedes digan, bueno, pues o trae fiebre, o está chocado, o está hipotenso, o está porque consumió drogas. Eso es algo bien importante porque ustedes viendo eso pueden predecir que un paciente se las va a poner mal. Y desgraciadamente no muchos médicos lo saben hacer y es algo bien importante porque ustedes pueden evitar que un paciente caiga en un choque. Pueden estar viendo que ese paciente, cabrón, ese paciente se va a vasodilatar, ese paciente se va a chocar. Ese paciente está con fiebre. Sí, ahorita está hipertenso, espérate, no le des medicamentos para la presión ahorita, porque estoy viendo la amplitud de la onda de pulso y ese paciente ahorita se va a chocar. Si le metes antihipertensivos, entonces le va a ir peor. Mejor controla la fiebre nada más. Historia real, reciente, de la madrugada. Son cosas bien importantes que se deben de aprender a interpretar. Eso sería todo en el aspecto de lo que veríamos, entre comillas, de cuestiones de tórax y de exploración cardiovascular en general. Mañana empezaríamos con el artículo que les mandé de abdomen. Abdomen es algo muy sencillo. Ese artículo está súper corto y si se dan cuenta, si es que ya lo leyeron, habla nada más de cuestiones generales de la exploración. ¿Por qué? Porque la exploración de abdomen no involucra tanto que te metas a explorar cada órgano por específico, sino que tú tienes que determinar patología de abdomen y ya que determines la patología, entonces ya decides qué es lo que vas a explorar. Vamos a tratar de buscar algunas situaciones simplemente en cuanto a la auscultación, que sí son importantes. Entonces mañana empezamos con ese artículo, está muy corto. Mi idea sería que buscáramos verlo en 3 a 5 días y ya después de eso nos pasaríamos a pares craneales, que pares craneales sí está horrible, de una vez les aviso, es algo muy feo, es un tema muy complicado y si alcanzamos veríamos lo que faltaría de exploración neurológica, que es marcha, postura, tono, etcétera, todo eso, para cuando menos alcanzar a ver exploración física en general. ¿Está bueno? Ya habíamos puesto fecha de examen, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos vemos mañana. Estudien fisio, repasen fisio. Generalmente siempre contestan 2 a 3 personas. Hay muchos que no hablan. No sé si los que no hablan también estén igual de tapadillos. Pero sí vean fisio. Fisio es bien importante. ¿Sale? Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Bye. Nos vemos, doctor.